Ahí estamos. Bueno, hoy comenzamos con el tema clínica en las instituciones de salud mental. Seguimos, mejor dicho, pues ya lo arrancamos la semana pasada. En este caso tenemos tres textos de tres autores que son los tres médicos y psicoanalistas argentinos, con experiencia obviamente en psicoanálisis en instituciones. Por un lado tenemos a Galende, que ya lo habíamos visto al comienzo de la cursada, ¿se acuerdan? Cuando hicimos esta diferenciación entre lo que sería la terapia psicoanalítica y las psicoterapias, o el resto de la psicoterapia, ¿sí? Porque ya hemos dicho que el psicoanálisis también es una psicoterapia. Bueno, él va a comenzar el capítulo 6, que es el que tenemos para hoy, primero haciendo esa diferenciación, que bueno, no la vamos a ver ahora, pues ya la vimos, pero él, recuerden que más que nada, él hablaba de estas intervenciones analíticas, que las quería diferenciar del tratamiento en sí, pero que decían que eran importantes porque se daban muchas veces en estas instituciones en donde por lo general vemos al paciente, vemos a los familiares, o mismo con la gente que trabaja en estas instituciones también se hacen este tipo de intervenciones analíticas. Él va a decir, al igual que coinciden todos, pero lo hemos visto la semana pasada con Rubinstein, que decía, bueno, el psicoanálisis no es distinto en las instituciones públicas que en el consultorio privado, porque sobre todo lo que hace al método y a la ética, eso no tiene por qué cambiar. En todo caso puede cambiar el tema del pago, el tema del lugar que a veces no tenemos en estas instituciones, el tiempo que muchas veces nos ponen para trabajar con un paciente, eso puede llegar a cambiar, pero que haya un analista allí, que haya una escucha distinta como la de un analista, y el tema de ver el caso por caso, eso no va a cambiar, ¿sí? Cuestiones del método no van a cambiar y la ética menos, porque como decimos, la ética va a estar en juego en tanto y en cuanto tenemos un sujeto delante, tenemos una persona delante. Esas cosas no van a cambiar. Lo que dice Galende, que es importante tener en cuenta cuando un psicoanalista trabaja en una institución pública de salud mental, es que la dirección de la cura la va a llevar el profesional. Si bien siempre se van a pedir algunas cuestiones administrativas, como por ejemplo llevar me sale ficha pero no es ficha, sí, la ficha clínica del paciente, que muchas veces nos hacen llenar con el DCM, con los números del DCM. Bueno, a veces esas cosas no se pueden sortear y hay que hacerlas, pero la dirección de la cura siempre va a estar a cargo del profesional, siempre se va a respetar el secreto profesional, lo que pasa en la sesión con el paciente va a quedar entre paciente y profesional, eso no va a cambiar. Muchas veces uno tiene que llenar esta ficha, como les digo, pero se ponen, no en todos casos lo piden, pero en el caso de pedirlo, uno trata de poner algo de lo que se habló en esa sesión, pero muy, muy, muy por encima. Nunca se va a poner nada personal eh, que, que hable de lo que nos cuenta el paciente, ¿sí? Se puede llegar a poner, les doy un ejemplo, no sé, hoy se habló del vínculo del paciente con su marido o con su familia, o se habla de un conflicto intrafamiliar, ¿sí? Pero ningún detalle, ¿sí? Eso queda entre paciente y analista. Nunca se va a poner en estas fichas, que no es ficha la palabra, no me sale. Si alguno se acuerda, ayúdeme. Nunca se va a poner nada personal. Historia clínica, esta, no me salió. Nunca se va a poner nada personal, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Entonces estos son los requerimientos que plantea Galende para un analista que trabaja en una institución. La cura la va a dirigir el profesional, el secreto profesional se mantiene, lo que pasa en la sesión queda en la sesión, y cuestiones como la frecuencia de las sesiones también van a quedar a cargo del analista. A veces la institución pone un tope, más que nada, pero si uno considera que necesita más sesiones o más frecuencia semanal, eso debe ser hablado, ¿sí? Y debe ser tenido en cuenta. No va a cambiar que tengamos en cuenta la singularidad de cada caso, por supuesto, eso nunca,
nunca, nunca va a cambiar. Va a coincidir con Rubinstein, que tenemos que tener en cuenta que estamos con otros discursos también trabajando, que tenemos que tener en cuenta que si el paciente va a necesitar medicación o algún tipo de interconsulta, bueno, la vamos a tener a mano para hacerla. Pero algo importante que va a introducir Galende en este texto es que va a hablar de la transferencia institucional. Porque va a decir, vamos a decir que el psicoanálisis es igual en las instituciones que en un consultorio privado. Pero va a haber algo distinto. ¿Qué es lo que aportan las instituciones al tratamiento analítico? La presencia de la institución en la transferencia. Eso va a ser lo distinto y lo que aporta la institución. Dice así, yo no sé si ustedes lo tienen por página, pero si lo tienen por página está en la 267. Dice, siempre para el analista es el caso por caso. Las instituciones tienen requerimientos de diagnóstico, clasificación y generalizaciones que suelen hacer conflictos con este requerimiento de singularidad. Todos estos aspectos suelen ser olvidados en las instituciones, en las que el psicoanálisis va cobrando cierta hegemonía teórica y práctica. Lo que nos parece que la institución agrega a estos tratamientos es justamente la presencia de la institución en la transferencia. En la creación del espacio clínico que necesita el análisis, la institución emerge como una fuerza instituyente de una relación con el analista que hace obstáculo a la configuración de la relación del análisis. Esta transferencia es previa a la transferencia analítica y suele permanecer como obstáculo, como telón de fondo de todo tratamiento en las instituciones y con frecuencia como un aspecto no analizable. ¿En qué consiste esta transferencia institucional? Dice, está configurada por la relación regresiva que el paciente mantiene con la institución médico-asistencial y suele expresarse bajo formas de sometimiento como exigencias despóticas de cuidado y atención. ¿Qué quiere decir esto de bajo formas de sometimiento y pedidos despóticos? Bueno, un poco lo hablábamos cuando hablábamos del texto de Gansi, porque ella lo menciona algo ahí. El paciente, por lo general, no siempre es así, pero por lo general, cuando va a una institución, elige esa institución por algo, ¿sí? Esa es la transferencia previa que está con la institución. Uno trata de elegir el mejor hospital para lo que a uno le pase, para su hijo, para un familiar, trata de buscar el mejor profesional dentro de esa institución, con lo cual ya hay una transferencia hecha con esa institución, ¿sí? Entonces Galende dice, esto está, esto existe, tengámoslo en cuenta porque suele ser un obstáculo. ¿Por qué esto de sometimiento y pedido de cuidados despóticos? Porque dice, el paciente va en búsqueda de, vengo a que me cuiden, vengo a que me curen, vengo a tener una solución de lo que me está pasando. Por otro lado, la institución suele someter a ese paciente a un número, a un diagnóstico, a tener que ir de acá para allá. Bueno, ahora saque un bono, vaya al piso 3, le pide al médico un turno, cuando viene con el turno tiene que venir a las 4 de la mañana para validarlo, de acá se va a pedir otra autorización. ¿Se entiende? A eso se refiere, a que la subjetividad del paciente queda totalmente borrada, y anulada, ¿sí? Con este sometimiento que hace la institución. Y por otro lado, con este pedido despótico muchas veces del paciente de vengo a que me curen. Entonces va a decir Galende, esta transferencia es previa y hay que tenerla en cuenta para que no sea un obstáculo, ¿sí? Por eso dice que queda como telón de fondo, y que es previa, obviamente, a la transferencia que se pueda generar con ese analista, ¿sí? Y que todo analista que trabaje en una institución de salud mental tiene que tener esto en cuenta. También va a decir que hay una transferencia del profesional a la institución, ¿sí? El profesional también se resguarda en esa institución. Cuando tiene algún problema, cuando no sabe qué hacer con ese paciente, cuando ese paciente viene con estos pedidos de vengo a que me curen y a que me cuiden.
Y también el analista muchas veces elige trabajar en esa institución y no en cualquier otra, ¿sí? Cuando uno hace el examen de residencia, los primeros puestos pueden elegir a dónde ir, ¿sí? Y uno no elige cualquier lugar. A veces uno elige por cercanía, porque sabe que es el mejor, porque sabe que, no sé, es donde mejor trato hay. Un montón de cuestiones que muchas veces el analista elige, por lo cual también se habla de una transferencia del analista hacia la institución y que también tiene que ser tenida en cuenta a la hora de trabajar en estos lugares. Va a dar otra definición de esta transferencia institucional que está en la página 268 y va a decir: la transferencia en todo análisis tiene una dimensión de repetición en tanto reactualiza en la relación analista algo de los vínculos primarios. La transferencia a la institución busca repetir de modo compulsivo el vínculo simbiótico materno sostenido en el yo ideal y difícilmente analizable. Su dimensión compulsiva nos aparece en lo altamente ritualizado de la relación con el médico y en el requerimiento repetido del acto sometimiento-cuidado. ¿Sí? Esto es lo que les expliqué antes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Sigo. ¿Por qué va a decir que esto puede ser visto como un obstáculo o una resistencia? Bueno, lo va a aclarar en la página 269. También es frecuente que los analistas depositen en la institución sus propias demandas regresivas de protección, seguridad y cuidado. Frente al investimiento transferencial que los pacientes hacen con el analista, suele ocurrir que éste recurra a la institución como defensa, poniéndose en función resistencial. Si la institución sirve al analista para protegerse de la transferencia del paciente y al mismo tiempo o simultáneamente sirve al paciente como resistencia para el análisis, la institución en su reinado absoluto logra impedir el análisis, es decir, borra las singularidades, ¿sí? Entonces el analista allí tendrá que con su escucha interrogar esa demanda, por qué el paciente fue ahí, qué le pasa, qué le ocurre, qué necesita, interrogar esa demanda, hacer esta inversión de saber que siempre repetimos, darle la palabra al paciente, y de este modo armar una demanda de análisis y poder comenzar un tratamiento, ¿sí? Dice Galende, desde la admisión misma uno tiene que escuchar estas cuestiones. De qué necesita el paciente, por qué fue ahí, qué espera de los médicos, qué espera del tratamiento, si hay una demanda de análisis, por qué consulta ahora. Y lo que va a aportar el psicoanalista a las instituciones es esta escucha particular. Y este tratar siempre de sortear estos obstáculos que se presentan en el trabajo en la institución para que pueda emerger el caso por caso, para poder ver la singularidad de cada paciente y de cada caso, para poder trabajar y ayudarlo, ¿sí? Esto es lo más importante de Galeno, ¿sí? No sé si lo leyeron, quieren hacer un comentario, tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, pasamos a Ulloa. ¿Qué es lo más importante de este texto o en qué se tienen que enfocar? Todo es importante, pero si no lo leyeron, cuando lo tienen que leer, nos vamos a enfocar en algunos conceptos importantes. Va a hablar de encerrona trágica, va a hablar de manicomialización, va a hablar de síndrome de violentación institucional y va a hablar de cultura de la mortificación. Ahora vamos a ver cada uno bien. Ulloa, al igual que Galende, médico y psicoanalista con mucha experiencia en instituciones de salud mental asistenciales, públicas sobre todo, y también con mucha experiencia en derechos humanos, ¿sí?
Por eso algunas palabras, alguna forma de escribir les van a sonar más por ese lado. Por ejemplo, cuando él habla de la encerrona trágica, estos conceptos y la cultura de la mortificación, bueno, todos los conceptos que trabaja él están muy relacionados con el tema de derechos humanos y con la represión que se ha vivido en los años 70, con la tortura y la desaparición, ¿sí? La gente que estaba desaparecida en estos centros de detención clandestinos. Él va a hablar que no se debe hablar de un psicoanálisis de la pobreza, sino en todo caso un psicoanálisis teniendo en cuenta la pobreza. Pobreza que no solamente tiene que ver con un sector marginal de la sociedad, sino hablar del empobrecimiento de estas instituciones en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la capacitación de la gente que trabaja allí, en cuanto a los elementos con los que cuentan en estos lugares. Sí, es un empobrecimiento en general que menciona Ulloa. Él va a hablar de un factor trágico relacionado con estas instituciones en el quehacer de la enfermedad y la muerte, que sumado a la pobreza multiplican este factor trágico. Va a hablar de esta tragedia bajo la forma de encerrona trágica y va a decir que es un factor epidemiológico habitual de cualquier ámbito social donde se juega lo establecido y lo cambiante, es decir, lo instituyente y lo instituido. Esta encerrona trágica refiere a una situación donde una persona, para vivir, para que lo curen, para trabajar, para estar mejor, depende de algo o alguien que lo maltrata. No hay un tercero que medie por lo justo. De allí que se da esta encerrona trágica, ¿sí? En donde la persona depende de un otro y este otro o un lugar lo maltrata, ¿sí? Enfermos que son maltratados, empleados de una institución que son maltratados por el ambiente, por el lugar, por sus propios compañeros. Esto es la encerrona trágica. Va a hablar de la cultura de la mortificación y va a decir que se trata de una producción cultural ligada al efecto de lo mortecino, la falta de fuerza, el agobio corporal, y va a decir que es muy cercano al cuadro de la neurastenia. El cuadro de la neurastenia, Freud lo había equiparado a las neurosis actuales y tenía como característica la fatiga física, las cefaleas, el empobrecimiento de la vida sexual. Y lo más importante es que Freud fundamentaba esta situación en una incapacidad en la descarga de las pulsiones, de la tensión, ¿sí? Pero Ulloa va a compararlo al cuadro de la neurastenia por la fatiga, por la falta de ganas, por este desgano, por este empobrecimiento, por este agobio corporal. Va a decir que una vez instalada esta cultura de la mortificación, el sujeto se encuentra coartado, al borde de ser suprimido como sujeto pensante. Disminuyen las críticas, sobre todo la autocrítica, y dice, se instala una queja constante, pero queja que queda ahí, no pasa a ser protesta. Es una queja constante que no pasa de la queja, no pasa siquiera a protesta. Va a decir, y quienes se encuentran en esta situación suelen esperar soluciones imaginarias a sus problemas sin mucho esfuerzo propio. Va a contrastar esta figura de la mortificación
a la institución de la ternura. Ternura entendido como buen trato. Ternura entendido como un escudo protector ante las violencias inevitables de la vida. Y basado en todo esto, va a hablar del proceso de manicomialización. Manicomialización. Perdón, me Sí, perdí cómo enganchaba la cultura de la mortificación con la ternura. O sea, cuando arrancaste lo va con a la ternura. contrastar, lo va a contrastar porque va a decir es todo lo contrario, ¿sí? La ternura entendida como buen trato, como este escudo protector ante la violencia inevitable de la vida, lo va a contrastar con esta cultura de la mortificación, ¿sí? ¿Sí? Bien. Va a Gracias, hablar, perdón, no me nada de nada, va a hablar del proceso de manicomialización, en donde va a decir, la locura promueve muchas veces maltrato. Y este maltrato, ¿qué hace? Incrementa la locura. El sufrimiento de la locura, ¿sí? El que tiene que cuidar a un enfermo la maltrata, el enfermo sufre más. Este tipo de encierros, va a decir Ulloa, va más allá del manicomio y va a decir que tiene su inicio en la familia, en la escuela, en el trabajo, las relaciones políticas, y van a ir extendiéndose hacia una práctica político-administrativa que va a ubicar los dos lugares clásicos de marginados y marginadores. Va a hablar, por último, del síndrome de violentación institucional. ¿Qué quiere decir este síndrome? Dice, toda cultura Perdón, institucional... ¿el, Sí, el sí, síndrome de qué? violentación institucional. Gracias. De nada. Va a decir, la constitución de toda cultura institucional supone cierta violentación para poder funcionar. Ahora, cuando se traspasan esos límites en altos grados, es que hablamos de un síndrome de violentación institucional. Síndrome que tiene síntomas. Y estos síntomas van a ser fragmentación en el entendimiento, es decir, en la comunicación entre las personas, alienación enajenante, es decir, cada uno aislado en lo suyo, los demás que se jodan. Esto va a decir es el clásico enfrentamiento ellos y nosotros, ¿sí? Qué sé yo, los enfermeros de la tarde, los enfermeros de la mañana, los médicos contra los enfermeros, los de la limpieza contra los de la cocina, ¿se entiende? Cada uno en lo suyo aislado. Otro va a ser el desadueñamiento del propio cuerpo, tanto para el placer como para la acción. No se advierten los destratos, ¿sí? Se crea un ambiente hostil y no se advierte. Es como que se acostumbran a eso. Aparece el famoso las cosas ¿Qué acá. dijiste, profe? Sí, el destrato y el ambiente hostil, que eso no es advertido. Llega a tal punto que la persona ya no lo nota, ¿sí? Se convierte en algo cotidiano y común, al punto de llegar a decir, acá las cosas son así, acá las cosas funcionan así, sí, qué sé yo. Les puedo dar 1000 ejemplos, no sé, uno ya sabe que si trabaja en hospital te vas a morir de frío en invierno, no vas a tener lugar, tenés que ir con la cartera o la mochila para todos lados porque no tenés dónde dejarla, a veces vas a llegar y no vas a tener consultorio para trabajar, a veces si tenés un consultorio asignado hay alguien adentro, ¿sí? Todas esas cuestiones que uno termina sabiendo, bueno, acá es así. Y todo eso en realidad uno se acostumbra, pero no debería acostumbrarse, ¿sí? Eso es lo que llama Ulloa este síndrome de violentación institucional. Por ejemplo, empleados que se toman licencia y al volver
han sido cambiados de función, o les redujeron el horario, o se encontró con que alguien ya estaba haciendo su trabajo, entonces lo designan a otro sector. Valorización más de alguien por sobre otro. Cambios en los puestos de trabajo. Por ejemplo, ahora uno más actual con el tema pandemia y cuarentena. Tengo una paciente que es empleada administrativa de un hospital público y es diabética, con lo cual es considerada persona de factor de riesgo, y cuando arrancó la cuarentena, ella fue unos 15 días, siguió trabajando, pero después la eximieron de trabajar. Pero este aquí que ella quedó como eximida de trabajar, o sea que no tenía que ir a trabajar, pero ella hizo teletrabajo todo el tiempo, ¿sí? Pero nadie registró que ella, por supuesto su jefe directo y sus compañeros de trabajo sí, pero digo, más arriba nadie registró que ella estaba haciendo teletrabajo, quedó como eximida, con lo cual cuando volvió, cuando empezaron a hacer volver a los empleados públicos a sus lugares de trabajo, no la dejaron tomarse vacaciones, porque ella había quedado como eximida, ¿sí? Y en realidad ya había trabajado todo ese tiempo. Por supuesto, el sueldo lo seguía cobrando todo, pero había perdido el derecho de tomarse vacaciones porque supuestamente había estado eximida y no había trabajado. Otro ejemplo de este síndrome puede ser justamente que los médicos y los enfermeros y todos los trabajadores que estuvieron trabajando al 100% en esta pandemia en los hospitales, recién ahora se están pudiendo tomar días de descanso, ¿sí? No les dieron vacaciones a nadie. Bueno, eso también es un síndrome de violentación institucional, ¿sí? Y por supuesto que todo eso lleva a un desgano, a un trabajar sin ganas, a un solamente agarrarse de la voluntad de la profesión que uno eligió, y hasta a veces hasta te quitan la voluntad, ¿sí? Porque te llevan a estas situaciones límites donde uno se replantea todo, ¿no? Que uno dice, ¿por qué no estudié otra cosa? Bueno, todo esto es de lo que habla Ulloa. ¿Qué dice? Quedan 10 minutos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta, un comentario? ¿Se entendió? No llegué a notar el nombre de la segunda consecuencia que nombraste. La primera hablaste de la fragmentación entre la comunicación y Sí, después dijiste algo enajenante y no llegué. sí, alienación. Alienación enajenante. Gracias. De nada. Cada uno en lo suyo. ¿Alguien más? Bien, continuamos. Después tenemos la fichita de Suberman, que más que nada tiene un caso, que ahora lo leemos. Y Suberman lo que va a decir, también médico y psicoanalista con mucha experiencia en instituciones de salud mental, va a decir: al hospital suele caer todo aquello que de la sociedad no funciona. ¿Qué va a hacer el analista allí? Bueno, interrogar, investigar eso que no funciona. Ponerlo en palabras. Que no pueda poner la persona en palabras, dice. ¿Y qué pasa? También nos encontramos con pacientes que no van a llegar con un síntoma neurótico, que no van a llegar con una pregunta. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Es la oportunidad, dice, de nosotros como profesionales psicoanalistas, de poner a trabajar eso, interrogar eso, devolverle la palabra al paciente y que pueda mencionarlo de alguna forma. Bueno, y yo quería que trabajemos el caso, y no sé si lo leyeron o quieren que lo lea yo ahora. ¿No les aburre que lea? ¿Lo leo? Bueno, para el que me quiere seguir, estoy en la página... Bueno, no tiene página. Bueno, estoy en cuando empieza el caso, ¿sí? La primera carilla, la segunda carilla al medio. Dice: había un chico en el hospital de día del Ameguino que creaba muchos problemas, era un lío bárbaro. La primera supervisión no entendí mucho por qué tenía todo el tiempo una pelea con la terapeuta.
que le decía que deje la puerta abierta, o que ella siempre acá y él allá, más cerca de la puerta, etc. Bueno, no quiere dejar la puerta abierta, abramos la ventana. Y todo el tiempo discutían de eso, y ella hacía como una referencia a la norma institucional. Yo atiendo así y no de otra manera. Este pibe, por ejemplo, llegaba a las 3 de la tarde y pedía el almuerzo que se sirve a la 1. La mucama, que ya había tenido todo limpio y no quería empezar de vuelta, decía, este es un caprichoso. Circulaba que este pibe era un psicópata bárbaro, porque claro, llegaba a las 4 menos cuarto y le decía a la terapista ocupacional que quería seguir el trabajo que había empezado ayer. Y no, no se puede. Cuando le decían no, no se puede, armaba un lío bárbaro. Así las cosas, llega febrero y le tira piedras a la ventana. ¿Vieron dónde se estacionan el Ameguino? Venime a atender acá afuera, no seas guacha, vení a atenderme. Bueno, esta mujer, les ahorro los detalles, estaba bastante desesperada. Me llama el 1 de marzo, entiendo su desesperación y acudo a su llamado. Entonces empezamos a trabajar y la terapista dice, si un día él me contó una cosa, cuando el boleto valía 50 centavos, a él le daban 1 peso por día. Y él, en la mitad del viaje, le agarraba algo que no sabía muy bien lo que era, pero sentía que se tenía que bajar del colectivo. Y como él quería venir al hospital, él estaba en transferencia con la institución y él por ahí se caminaba 20 cuadras que le faltaban para llegar. Y llegaba a las 3 de la tarde. Cuando llegaban, lo menos que esperaba era una buena recepción y que valoraran su esfuerzo, alguna consideración por su esfuerzo. Pero todos le decían, no, allá no se atiende en el consultorio. Tenés que llegar a horario para completar tu trabajo. Todo era una referencia a la norma institucional. Pero en ese momento descubrimos, dentro de un cuadro bastante más complejo, aislamos una claustrofobia. Al pibe en la mitad del camino le agarraba un ataque de claustrofobia. No hay más aire adentro del colectivo. Por suerte le daba, aunque sea, no para morirse ahí, sino para bajar. Algún movimiento hacía, se bajaba del colectivo y caminaba hasta el hospital de día. Lejos de encontrarse para lo que es su subjetividad con el reconocimiento a su esfuerzo, le dicen, la norma de la institución es que no hay más comida, la norma de la institución es que no podés terminar tu trabajo. Pero en ese momento se me hace la luz de por qué le decía a la terapeuta, déjame la puerta abierta, déjame la ventana abierta o vení a atenderme acá afuera. Entonces ahí proponemos lo siguiente, ahí propongo que de las 4 actividades del hospital de día, este pibe el día anterior, antes de irse, haga constar en el libro de la guardia del hospital de día qué actividad no iba a hacer. Si por ejemplo venía al almuerzo, sesión de terapia individual, terapista ocupacional y musicoterapia, por ejemplo, él decía, falto a mi sesión. Entonces esto quedaba constatado. Esto fue suficiente apertura para su claustrofobia, como se civilizó. Uno larga una apuesta, pero el efecto que tuvo es que en el encierro, en el espacio cerrado que a él le generaba no hay más aire, esto le permitió abrir lo suficiente a su espacio que a partir de ese día aparecía como un pibe civilizado. Claro, esto lo hace todo el equipo terapéutico, porque claro, si a él un día le agarraba el ataque de claustrofobia en el colectivo y llegaba tarde, había una sumisión a la subjetividad del paciente. Como dice Lacan, por ejemplo, si él llegaba tarde, ¿qué te pasó? Me agarró en el colectivo, bueno, te voy a hacer un tecito, algo para que no tengas hambre hasta la noche, así no ensucio todo. No te sirvo toda la comida, pero algo te voy a dar. Y si llegaba tarde a terapia ocupacional, que le empezó a no ocurrir, pero si le ocurría, le decían, ¿te parece que vas a poder trabajar en 15 minutos? Dejémoslo para mañana. Fíjense, acá no había ninguna interpretación simbólica. No es, usted está preso de su madre, está encerrado en su madre y por eso le agarra el ataque. No, nada de interpretación simbólica. Era una intervención en lo imaginario del espacio, en lo real de su goce. Bueno, quedan 3 minutos. Los escucho. Si pudieron ver, o sea, yo lo que quería que vean con este caso, con este ejemplo, es qué pasa con la subjetividad de cada paciente y las normas de la institución, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo?
Obviamente, llegaba a las 3 de la tarde, quería comer y la enfermera le decía, no, flaco, el horario de almuerzo es de 1 a 2. Pero no llegaba tarde, o sea, vieron lo que se tardó en darse cuenta, que no llegaba tarde porque le importaba nada, o porque se olvidaba, o porque se quedaba dormido. Llegaba tarde porque le agarraba claustrofobia en el medio del viaje y eran tantas sus ganas de ir que iba caminando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para tener en cuenta la subjetividad del caso por caso cuando en general en un hospital vemos muchos pacientes, cada uno con 1000 problemas cada uno, pero además tenemos que tratar de acatar las normas de ese lugar, porque es lógico que la cocina no se quiera abrir a las 3 de la tarde, es lógico que la terapeuta, si tiene un paciente atrás del otro, no pueda tener tiempo para atenderlo cuando llega este paciente, pero por otro lado este paciente tiene este problema, ¿sí? Los escucho. Creo que ahí se juega un poco también la medida de justamente sí poder darle lugar a ese caso por caso, ¿sabes? Lo que se me venía, si vos no tenés en cuenta lo que está sucediendo, cuando va ahí directamente lo podés descartar y pasar por alto todo esto. Totalmente. Que eso en todo caso es la diferencia que puede hacer un analista en estas instituciones, ¿sí? Tener en cuenta, bueno, a ver qué es lo que pasa, por qué llega tarde, qué le ocurre, ¿es un capricho como decían los demás? ¿O es que verdaderamente algo ocurre? ¿Sí? Esa es la diferencia que puede hacer un analista trabajando en una institución. Ay, se va a cortar, no quiero dejarlo así, nos conectamos un ratito, en 2 minutos, y hacemos un cierre. Hasta luego.